Mi mujer me engañó con mi padrastro por su casa grande, pero no se dio cuenta de que yo la poseía. Estoy en un lío tan grande que me da mucha vergüenza incluso admitir mi situación. Con vergüenza quiero decir humillación profunda, sí. Como si no puedo decir que mi mujer de 7 años me está engañando con mi padrastro. Sí, mi mujer se acostó con el marido de mi madre. Tengo 38 años y he estado casado desde hace 7 con Celia, de mi misma edad. Nuestra relación ha sido muy normal, con sus altibajos. Los momentos bajos fueron principalmente porque mi mujer sentía que yo estaba demasiado apegado a mi madre. Me llamaba niño de mamá. No voy a defender eso porque mi madre ya no está viva, falleció hace 2 años. Me alegro de haber podido amarla como se merecía, me crió sola y me dio lo mejor de todo lo que pudo. Mi madre fue madre soltera hasta hace 10 años, cuando conoció a Andrew. Él estaba divorciado y rondaba los 50 cuando se casó con ella. No sé qué vio mi madre en Andrew para casarse con él después de estar soltera durante 2 décadas. Andrew no existía para mí cuando mi madre estaba aquí, solía visitarla 2 veces por semana, pero mis conversaciones con él no iban más allá de saludos formales y una sonrisa. Simplemente no podía aceptarlo como una figura paterna, aunque nunca se lo mostré a mamá. Me alegraba que tuviera compañía en sus últimos días. Tras su fallecimiento, no había razón para que Andrew siguiera en mi vida. Ni siquiera lo volví a ver después del funeral, aunque seguía viviendo en casa de mi madre. Sin embargo, se convirtió en un motivo de preocupación cuando lo encontré sentado con mi esposa, con sus brazos rodeándola. No era un abrazo amistoso ni de alguien mayor, no me gustaba su lenguaje corporal o, mejor dicho, su química. Era extraño por la dinámica de nuestra familia ya que, como mencioné, nunca fui cercano a mi padrastro y Celia tampoco lo era. Ver ese tipo de confianza entre ellos me resultó muy incómodo. Yo estaba en mi coche y ellos estaban sentados en una cafetería al borde de la carretera. Ese día salí temprano de la oficina para encontrarme con un viejo amigo. El lugar donde los vi está lejos de mi casa y de mi oficina, normalmente no voy por esa zona. Fui a ver a mi amigo, pero estuve distraído todo el tiempo. Él no paraba de preguntarme si algo me molestaba y yo solo dije que era por el trabajo. ¿Cómo le iba a contar lo que vi en el camino? Me fui a casa y, sin pensarlo mucho, confronté a Celia diciéndole que la había visto con Andrew. Se puso pálida y se quedó sin palabras por un momento. Entonces, dijo. Sí, quedé con él para comer. Le pregunté por qué, y de repente, dijo que se lo había topado por casualidad y que él le ofreció comer juntos. Por la forma en que la miré, ella entendió que yo había visto algo que no debía. Dijo, tu padrastro estaba muy triste por perder a tu madre e intentaba consolarlo. El pobre anciano está solo y no tiene a nadie con quien hablar. Por eso me cogió las manos mientras expresaba su dolor. ¿Ves? Yo no le había mencionado que los vi tomarse de las manos, pero ella se delató sola. Los vi abrazarse, y por la forma en que hablaban, no parecía que él estuviera de luto. No se reían a carcajadas, pero su lenguaje corporal era claramente coqueto. No dije nada más, pero no me creí su excusa. Decidí investigar el asunto por mi cuenta antes de volver a confrontarla. Celia es manicurista en un salón de belleza, trabaja los fines de semana y tiene días libres entre semana. Esto nunca fue un problema hasta hace poco, cuando empezó a estar demasiado ocupada con su trabajo. Teníamos discusiones frecuentes porque no dedicaba tiempo a nuestra relación. Ella se defendía diciendo que yo me había vuelto un necesitado tras la muerte de mi madre. Decía que, como antes yo visitaba a mi madre 2 veces por semana, su ausencia no me molestaba tanto, pero se equivocaba. Yo visitaba a mi madre los fines de semana, y en los días libres de Celia siempre me aseguraba de volver a casa a tiempo para estar con ella. Antes me criticaba por ser un niño de mamá y ahora decía que era un dependiente, mientras todo esto seguía pasando a mis espaldas. Unas semanas después llegó Acción de Gracias, hablo del último, el que acaba de pasar, y ella insistió en que invitáramos a Andrew. Me sorprendió su sugerencia tan directa. Dijo que Andrew vivía solo y no tenía a nadie, así que, como familia extendida, debíamos invitarlo. Le recordé que ella nunca los invitó cuando mi madre estaba viva, a lo que respondió que era porque entonces se tenían el uno al otro, pero que ahora el pobre anciano estaba solo. Al final cedí, de verdad quería ver cómo se comportaban delante de mí. No diré que actuaron de forma normal porque ahora conozco la verdad, pero en ese momento no hicieron nada que causara sospechas si no hubiera tenido mis dudas previas. Estuve callado la mayor parte del tiempo, nunca le he querido, y mis sospechas me hicieron resentir su presencia. Sentí que él también percibía que no me agradaba en absoluto. Fue una cena incómoda,
con ellos dos comiendo en silencio y Celia intentando romper el hielo con temas estúpidos, solo para conseguir una sonrisa falsa de ambos. Cada vez me costaba más vivir con ese peso, así que decidí trazar un plan. Pensé en mirar su móvil, pero estaba bloqueado y no quería alertarla pidiéndole la contraseña, así que ideé otra estrategia. Le dije a Celia que me iría fuera un par de días por motivos de trabajo. Ese supuesto día salí temprano de casa y fui a mi oficina con normalidad, pero antes había colocado un dispositivo GPS en su coche y lo estaba rastreando remotamente. Justo antes de la tarde, vi que condujo directo a casa de Andrew. Quería pillarla con las manos en la masa, pero me preocupaba que, si llegaba y solo estaban charlando, terminaría haciendo el ridículo. Por eso le pedí ayuda a mi amigo Kate. Le conté mis sospechas y le pedí que visitara a Andrew, era un plan más seguro. Le dije que los grabara si encontraba algo escandaloso. La casa tenía una cerradura protegida por contraseña y yo esperaba que Andrew no hubiera cambiado el PIN de mi madre. Kate temía que sospecharan, pero le dije que simplemente dijera que la puerta principal estaba abierta y que solo pasaba a ver cómo estaba. La entrada no daba directamente al salón, sino a un pequeño pasadizo, así que nadie notaría que él mismo había abierto la puerta. Tras mucho insistir, Kate aceptó. Entró, pero no los encontró en el salón. Echó un vistazo al dormitorio con la cámara del móvil encendida. Había guardado el teléfono en el bolsillo de su camisa con el lente asomando para no levantar sospechas. Vio que los dos estaban sin ropa, acurrucados. Gritó perdón, y salió corriendo de la casa antes de que pudieran reaccionar. Andrew lo siguió afuera preguntando qué hacía allí. Kate, nervioso, dijo que solo quería comprobar si estaba bien, pero que volvería más tarde. Se subió a su coche y se fue antes de cualquier confrontación. Sin embargo, mi amigo es tan tonto que, en lugar de activar la cámara trasera, dejó abierta la cámara frontal todo el tiempo. No grabó nada de lo que pasaba en la habitación, solo su propia cara y los gritos de Andrew y Celia por su aparición. Aún así, recibí la confirmación que necesitaba. Ya había preparado una maleta con algo de ropa y artículos de aseo antes de salir de casa, así que me fui a vivir con Kate. Su mujer está fuera de la ciudad, así que insistió en que me quedara con él hasta resolver esto. Celia sabe que Kate me contaría la verdad. Me ha escrito preguntando cuándo vuelvo, pero no he respondido, la ignoro por completo. No para de inundar mi móvil con mensajes y llamadas pensando que sigo fuera por trabajo. Esto pasó hace 4 días. Contacté con un abogado virtualmente, no quiero verla nunca más. Le entregaré los papeles del divorcio y la desalojaré de mi casa. Vaya, así que tu padrastro estaba solo, ¿vale? Además de pillarlos haciendo tonterías, es muy raro que Celia pidiera pasar acción de gracias con Andrew. Lo siento, OP, parece que tus instintos fueron correctos todo el tiempo. Actualización 1. El abogado tardó 10 días en enviar los papeles del divorcio. Celia no estaba lista para firmar y exigía una conversación. Mi abogado sugirió intentar un acuerdo extrajudicial si era posible, ya que eso reduciría considerablemente el tiempo y el dinero. Como soy un comercial con un trabajo normal, tengo fondos limitados para gastos legales y pocos permisos para asistir a juicios, así que acepté una reunión en presencia de los abogados. Al llegar, ella insistió en tener una conversación privada conmigo. Me resistí, pero mi abogado me pidió que lo intentara, advirtiéndome que no dijera ni me comprometiera con nada. Él estableció un marco estricto, nada de contacto físico, ni abrazos, ni confesiones emocionales. Me sentí asqueado por su presencia. Intentó abrazarme, pero la aparté. Dijo que todo era un malentendido. Después de leer tantas historias de infidelidades en Reddit, sé exactamente lo que dicen todos los infieles. Pensé, sí, claro, solo intentabas ayudar a un pobre anciano con su soledad, ¿verdad? Ella admitió que lo que Kate vio era verdad, no lo negaba, pero juraba que solo eran abrazos y nada más. Sí, claro, acurrucados y sin ropa. Pero lo que dijo después me dejó alucinado, afirmó que lo hizo para proteger nuestro futuro. ¿Cómo demonios funcionaba eso en su cabeza? Según ella, mi madre le había dejado toda su riqueza a Andrew, y si él se casaba con otra, esa mujer tendría derecho a todo. La propiedad de mi familia pasaría a un extraño. Por eso me acosté con tu padrastro, dijo, para que tú pudieras convertirte en mi hijastro, o ella en mi madrastra, y conservar la riqueza de tu madre. ¿Ves la complejidad y lo retorcido de esta dinámica familiar? Me sentía mareado con sus tonterías, así que salí enfadado de la sala. Al volver, mi abogado me pidió los detalles. Le conté todo y se rió por un momento, pero le interesó el tema de la herencia.
Mi madre dejó una mansión enorme que había heredado de su tío, una propiedad muy por encima de mis posibilidades. Curiosamente, Celia siempre tuvo el ojo puesto en esa mansión. Después de casarnos, incluso insistió en que nos mudáramos allí. Yo me alegré pensando que quería vivir con mi madre, pero no, Celia quería que mi madre se mudara a mi piso pequeño y nosotros nos quedáramos con su mansión. Me negué rotundamente, era su casa, ¿por qué iba ella a irse? Celia siempre decía, eres el único hijo, esa casa pasará a ti. Entonces, ¿por qué no mudarme allí ahora mismo? Esto provocó frecuentes peleas entre nosotros. Un día, simplemente le mentí diciendo que mamá le había dejado esa casa en herencia a Andrew, y ya ves el precio que tuve que pagar por esa mentira. Celia fue tras mi padrastro para poder quedarse con la casa. Había una información crucial que Celia no sabía, tras la muerte de mi madre. No transferí la propiedad de la casa a mi nombre inmediatamente. Quería que Andrew viviera allí todo el tiempo que quisiera, transferirla a mi nombre sería como si él viviera en mi propiedad y estaba seguro de que eso no le gustaría. Además, el trámite era caro y yo andaba corto de dinero en ese momento, así que lo dejé pasar. Me alegro de no haberlo hecho, porque Celia habría tenido derecho a la mitad de la propiedad durante el divorcio o, probablemente, no habría engañado a Andrew en ese caso. No lo sé, pero un infiel siempre es un infiel. Sí, mi madre me dejó la casa a mí, pero Celia no lo sabía. Ella quería que yo lo pensara 2 veces antes de divorciarme. Dijo que pronto convencería a Andrew para que le regalara la casa y que, si seguíamos casados, la mansión sería nuestra. Me reí de su propuesta y le dije: no, gracias por la oferta. Mucha suerte con tu mansión. Ella sonrió con suficiencia y dijo que yo estaba perdiendo mucho con este divorcio. Yo solo sonreí y le dije que me daba igual. No sé si realmente era tan tonta o si solo actuaba así para salvarse de la humillación, pero no me importa. Celia sabía que yo no tenía una fortuna sustancial, salvo los ahorros de nuestra cuenta conjunta, que dividimos a la mitad. Me siento muy aliviado ahora que el divorcio ha finalizado. Si ella hubiera sabido la verdad sobre la propiedad, nunca me habría soltado. Y yo no pienso compartir la herencia de mi madre con alguien así. Celia cavó su propia tumba al confesar sus intenciones de salir con Andrew, porque ahora voy a usar eso en su contra para alejarlo a él de su vida. Vi que Andrew la recogió del juzgado y la ayudó con todos los asuntos legales durante el divorcio. Yo solo estaba esperando a que todo terminara legalmente para romper su burbuja y ver su reacción. Ahora que está hecho, lo siguiente que voy a hacer es destruir la fantasía de Celia. Sinceramente, es demasiado tonta, pero también es una señal de alarma que estuviera tan interesada en esa mansión desde la boda. Entró en este matrimonio con codicia y motivos ocultos. Intentar defender su infidelidad diciendo que fue por mi propio bien es el colmo. Es una pena que estuviera más preocupada por la mansión que por ser fiel. Actualización 2. Después de que se finalizara mi divorcio, le envié a Andrew los detalles de la confesión de Celia por mensaje. Él respondió: ¿sabes que tu madre te dejó esta mansión a ti? Le dije que sí, que tengo el testamento, pero que Celia no lo sabía y que seguramente le pediría que se la diera. No buscaba hacerle un favor a él al revelar la verdad, solo quería romper la burbuja de Celia. La pobre soñaba con quedarse con la mansión de mi madre. Andrew me contó que, últimamente, Celia le preguntaba indirectamente sobre su testamento y quién recibiría su herencia, pero él nunca entendió sus intenciones porque, en realidad, él no tiene riqueza alguna. No quería tener ningún código de hermanos con Andrew, así que dejé la conversación en ese punto. Poco después, recibí una llamada de Celia. Normalmente no habría respondido, pero esta vez lo hice porque sabía exactamente de qué iba. Ella gritaba desde el otro lado: ¿por qué no me dijiste que tu madre dejó la casa a tu nombre? He estado lamiéndole el culo a este viejo, literalmente para proteger tu propiedad, y tú, imbécil, me destrozaste. Yo solo me reía de sus insultos porque sabía que venían de un lugar de profundo dolor. Le dije: muchas gracias y mucha suerte con tu maldito juego. Colgué y la bloqueé. Unos días después, me llamó desde un número desconocido, me contó que Andrew había roto con ella. De alguna manera, él se enteró de que ella estaba con él solo por la herencia, y cuando salió la verdad, la dejó llamándola codiciosa. Ella seguía maltratándolo verbalmente conmigo, diciendo que solo intentaba ayudarlo a sobrellevar la soledad pero que él se volvió en su contra. No sé por qué seguía intentando hacerse pasar por una mujer piadosa cuando su verdad ya había salido a la luz. Le respondí sarcásticamente: sí, claro, eres una desinteresada que solo actúa por el bien de los demás, sin ninguna intención oculta.
Primero dijo que estaba con Andrew por mi bien, para conseguirme la mansión. Ahora dice que era para ayudarlo con su soledad. ¡Qué alma tan pura! No se rindió e intentó contactarme de todas las formas posibles, suplicando, manipulando y apareciendo en mi casa, mi oficina e incluso en el gimnasio para acorralarme. Fue una pesadilla, pero la ignoré como a una desconocida, porque técnicamente eso es lo que es ahora que el divorcio terminó. Lo siento, pero no lo siento. Andrew es un tonto por pensar que una mujer joven como Celia se interesaría en él por puro amor. Y Celia es aún más tonta por ensuciarse las manos con semejante degeneración por una casa que nunca le perteneció. Actualización 3. Pensé que esta saga había terminado. Pero mi pasado volvió a salir a la luz en cuanto puse la mansión a mi nombre. Dios sabe cuál era la obsesión de Celia con esa casa. Es comprensible que alguien quiera una mansión de $1.000.000. Pero no entiendo cuánto tiempo le toma a alguien aceptar la realidad. 6 meses después del divorcio, finalmente transferí la propiedad. Como mencioné antes, no lo había hecho porque no tenía ahorros suficientes para los gastos de transferencia, pero ahora que estoy soltero, mis gastos se redujeron y pude ahorrar lo necesario. Le informé a Andrew de la situación. Él ya no vivía allí. Después de enterarme de su aventura con Celia no le pedí que se fuera de inmediato, pero él mismo decidió llevarse sus pertenencias y así lo hizo. Mientras se tramitaban los papeles, aproveché para pintar la casa y arreglar el césped y la piscina, que estaban muy descuidados. No había tenido contacto con Celia y sabía que Andrew también había roto con ella, así que me quedé desconcertado cuando apareció en la mansión durante uno de los días de limpieza. Yo no estaba, pero el encargado me llamó diciendo que una mujer deambulaba por la casa. Ella intentó entrar diciendo que era mi esposa, pero por la forma en que tocaba las paredes y miraba el interior, los empleados sospecharon de ella. Les aclaré que no tenía esposa y que la echaran. Como era de esperarse, después apareció en mi piso. Estaba llorando y lamentándose, diciendo que yo la había abandonado cuando ella no hizo nada malo y que sus intenciones eran puras. Le dije que buscara terapia y que necesitaba ir a un hospital psiquiátrico en lugar de a mi casa. Quería que la dejara entrar para hablar, pero le cerré la puerta en la cara. El mes pasado alquilé la mansión a una familia. Al principio pensé en mudarme allí para ahorrarme el alquiler de mi piso, pero hice cálculos. La renta de esa mansión es el doble de lo que yo pago actualmente. No tiene sentido que un hombre soltero viva en una casa tan grande. Si me caso en el futuro y tengo hijos, seguro que nos mudaremos allí, pero por ahora no veo que eso vaya a pasar a corto plazo. También he pedido una orden de alejamiento contra Celia específicamente para la propiedad de la mansión. Aunque las probabilidades de que se colara o la vandalizara eran bajas, porque nunca había sido violenta, no confiaba en ella. Tuve que hacerlo para salvaguardar la paz de los nuevos inquilinos. No quiero que Celia los moleste innecesariamente. Todo ha ido bien hasta ahora y espero no tener que hacer más actualizaciones sobre este hilo. Quiero que el capítulo de Celia termine para poder seguir adelante con mi vida. Desde luego, no volvería a confiar en ella. Después de todo lo que hizo, no me dio motivos para hacerlo. Es increíble cómo los infieles siempre intentan decir que el engañado fue quien los abandonó, cuando en realidad el infiel abandona la relación en el momento en que decide engañar. Me felicito por mis decisiones y por la previsión de no haber transferido la casa a mi nombre antes de tiempo. Mi madre me crió bien y eso me ayudó a ser un hombre inteligente ante esta situación. Gracias por acompañarme hoy, esto ha sido todo. Actualización final. Ha pasado un año desde que puse la orden de alejamiento y finalmente puedo decir que el karma hizo su trabajo. Hace unos meses supe, a través de un viejo conocido del salón de belleza, que la vida de Celia se desmoronó por completo. Tras ser rechazada por mí y por Andrew, su obsesión con la mansión la llevó a un estado de inestabilidad mental que afectó su trabajo. Cometió errores graves con clientes importantes y terminó siendo despedida del salón. Sin ahorros y con una reputación destruida, tuvo que mudarse a un estudio minúsculo en una zona peligrosa de la ciudad, lejos del lujo que tanto ambicionaba. Por otro lado, Andrew no corrió con mejor suerte. A su edad, el escándalo de haberse acostado con la esposa de su hijastro se filtró en su pequeño círculo social. Perdió el respeto de los pocos amigos que le quedaban y la soledad que tanto temía se volvió su única realidad. Descubrí que intentó vender algunas joyas que mi madre le había regalado solo para pagar deudas de juego que había ocultado. Ahora vive en un asilo estatal de bajo presupuesto, amargado y sin nadie que lo visite, dándose cuenta de que cambió el respeto de una familia por un momento de lujuria que lo dejó en la miseria. Celia intentó un último movimiento desesperado. Me envió una carta desde su nueva dirección suplicando dinero, alegando que estaba enferma. No la abrí, la entregué directamente a mi abogado para que se adjuntara a la orden de alejamiento.
Hoy, yo disfruto de la paz de mi pequeño piso, con el ingreso extra de la renta de la mansión asegurando mi retiro. Los infieles terminaron exactamente donde su falta de valores los llevó, solos, arruinados y viviendo en la sombra de lo que pudieron tener. La mansión sigue ahí, impecable y llena de una familia que sí sabe lo que significa el respeto, mientras que Celia y Andrew son solo un mal recuerdo en una página que ya he pasado.